Gracias, Señor, de nuevo. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia en Mateo 28, 19, 20. Mientras yo estaba, muchas veces yo he leído este pasaje, esta joya bíblica, ¿no? Y entonces yo leía y leía, pero no computaba algo durante esta semana. Porque este es otro mandamiento. Nosotros pensamos que solamente son 10 mandamientos, los de la ley moral, la ley de la libertad, los 10 mandamientos, esa ley eterna, como Dios. Pero también Dios tiene otros mandatos, estatutos y mandamientos, y uno de esos a que me voy a referir en esta mañana, es ese. Por tanto, id. O sea, vayan, está diciendo el Señor. ¿Y a quiénes se estaba refiriendo el Señor con estas palabras? A sus discípulos y, como dice el hermano, a nosotros. Entonces, tuvo una aplicación en su época y tiene una aplicación en nuestra época. Pero no es eso lo que a mí me estaba llamando la atención, sino que es que dice, vayan y hagan discípulos. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Haced discípulos. Ya voy a comentar un poco de eso. Cuando Hernán Cortés desembarcó con sus 500 conquistadores en la costa oriental de México, incendió sus barcos. Mientras sus soldados miraban que se quemaban los barcos, que era lo único que tenían para su retirada, supieron que estaban, dígame el título de la meditación, comprometidos. Sus vidas con la conquista del Nuevo Mundo para España estaban totalmente dedicados a esa misión. Del mismo modo, los que aceptamos a Cristo y nos comprometemos con la tarea del discipulado, somos llamados a quemar nuestras naves en el puerto, porque no hay lugar de retirada y no hay retorno, queridos hermanos. Todos los cristianos tenemos un compromiso con Jesús, el de trabajar de corazón por Él. Este compromiso es un deber, es un convenio, un acuerdo, es un pacto, una responsabilidad y un contrato que adquirimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Rey, Señor y Salvador. En Mateo 28, 19, Jesús dejó a sus discípulos a eso, ¿cómo se le llama, hermanos? A esa tarea, a ese mandato, la gran comisión, ¿verdad? Y cuando lo que dice ahí, lo que encontramos ahí, son 4 imperativos. 1, id. 2, otro verbo, haced. 3, bautícelos. El 4, enséñele. Y el 5, aguardar, guarden. Son 5, repito, id, vayan, haced, hagan, bautícelos, enséñeles para que guarden las cosas que yo les he enseñado. ¿Que vayan a dónde? ¿Que vayan a dónde? A todas las naciones. Ahora, ¿nosotros podemos ir a todas las naciones como misioneros? No. Pero resulta que nosotros vivimos en un país tan bendecido que aquí, en la provincia que vivimos, ¿cómo se llama, hermano? Pues acabo de ser olvidado. Ontario. ¿Y la ciudad? Toronto. Aquí hay, hermanos, una variedad de naciones representadas. Entonces, como no todos podemos ir de misioneros a todos esos países, el Señor ya nos las hizo bien fácil.
aquí les voy a poner un montón de representantes de todas las naciones. Y entonces a ustedes les toca nomás que ir, vayan y hagan de ellos discípulos. Oiga qué orden más ¿cómo le puedo decir a eso? Bien específica. Hagan discípulos de ellos. Bautícenlos. ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué se les va a enseñar a ellos? Que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, es interesante notar que Jesús manda a los discípulos que hagan discípulos. Él manda a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones, a las gentes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir a hacer esta tarea, a cumplir este mandato de Jesús, si no sabemos qué es ser discípulo o si nosotros mismos no somos discípulos? ¿Parece eso razonable, no, hermanos? ¿Verdad que sí? El mandato dice, pues vayan y hagan de ellos discípulos. Pero es bueno saber, es necesario saber, es imprescindible saber, uno, qué es un discípulo, y dos, saber si nosotros somos ya discípulos. Porque yo no le puedo dar pan a alguien si yo no tengo pan. No le puedo dar un vaso de agua a alguien si yo no tengo agua. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Entonces necesitamos saber qué es ser discípulo personalmente, ustedes y yo, para poder discipular a los demás. Porque esa es la orden. Vayan y hagan discípulos. En Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer. La paciente perseverancia en la palabra ante las pruebas y la oposición es la señal del verdadero discípulo. Cuando hay oposición, al discípulo no le vale acobardarse. Siga adelante, hermano y hermana. No se detenga. No hay lugar de retorno, ni usted puede regresar, porque desde el momento que nosotros echamos nuestra suerte con Jesucristo, de ahí para, como dicen, pa'lante. Ni un paso, como dicen los ecuatorianos, para atrás, ni para agarrar impulso. Con Jesús, hermanos, para adelante. Entonces, el significado de un discípulo literalmente se traduce como un aprendiz. Van agarrando la idea, porque ustedes tienen que salir, y yo, a discipular, a ser discípulos. Entonces, el significado de un discípulo literalmente se traduce como un aprendiz. Denota el que sigue las enseñanzas de alguien. En términos bíblicos, un discípulo es un creyente que sigue las enseñanzas de Cristo y sigue su ejemplo. Que un discípulo es un aprendiz. Denota el que sigue las enseñanzas de alguien. En términos bíblicos, un discípulo es un creyente que sigue las enseñanzas de Cristo y sigue su ejemplo. Ese es un discípulo, hermano, el que sigue su ejemplo, el que le obedece, el que sigue sus enseñanzas. Entonces, el discipulado involucra una disposición a seguir las órdenes y hacer compromisos. Repito,
el discipulado involucra una disposición férrea a seguir las órdenes y hacer ¿qué? Compromisos. Y viene la pregunta, ¿y entonces cómo llegamos a ser discípulos? Ustedes y yo. Los discípulos fueron escogidos, fueron llamados por el Señor y ellos respondieron al llamado de Jesús. Y eso es clave. Los discípulos no se escogen así solos, sino que mi Biblia dice que ellos fueron llamados por el Señor y ellos respondieron al llamado. Uno no se hace un discípulo a sí mismo. En cambio, uno llega a ser un discípulo por responder a un llamado. Ejemplos bíblicos de eso. Marcos 2, 13, 14. Ejemplo de que los discípulos fueron llamados por Jesús. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él, a Jesús, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Levantóse, ¿y qué hizo él? Y le siguió. O sea que fue llamado y hubo una respuesta a ese llamado. Otro ejemplo de que el discípulo tiene que ser llamado por Dios y el discípulo tiene que tener una respuesta positiva a ese llamado. Juan 1:43, el libro de San Juan, capítulo 1, verso 43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló, ¿a quién? A Felipe, y le dijo: sígueme. Sígueme, le dijo. Ahora, la Biblia enseña que la iniciativa para el discipulado no descansa en una persona, sino ¿en quién? En Dios. ¿Ok? La iniciativa para el discipulado no descansa en una persona, sino en Dios. Dios es el que llama. Y nosotros, nuestro deber es responder a ese llamado. Hasta aquí usted se siente un discípulo o una discípula. Espérese. Aún la respuesta que la persona da a Dios cuando Dios le hace el llamado para que le siga, dice que tampoco reside totalmente en la persona, la respuesta, sino que también esa respuesta depende de Dios también, hermanos. Esto también involucra una iniciativa divina. Si ustedes miran ahí en Juan 6:44, dice la palabra de Dios en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El discipulado, de hecho, es una obra de gracia, hermano. Una cita de oro de Elena G. de White que dice: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Repito, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de agua viva. El que recibe llega a ser ¿qué? Un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y hacen a los que están por perecer ávidos de beber el agua de la vida. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice, hermanos? Correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Entonces, hermanos, tenemos que estar imbuidos, metidos, comprometidos con Jesús para que dentro de nosotros pueda haber una experiencia viva y poderla comunicar a la gente. ¿Es esa tu experiencia que estás viviendo ahora, hermanos?
Ahora, ¿cuáles son los requisitos del discipulado? Primero comienza con un llamado de Jesús, como ya lo vimos en la palabra de Dios. Un llamado a la gente para que lo sigan. La respuesta al llamado es esencial y también el llamado es divino. Entonces la disposición de seguirlo es un requisito del discipulado. Eso es lo primero. Los requisitos del discipulado es una respuesta positiva al llamado que Dios le hace a la gente. Segundo, es necesario ejercer fe en Jesús para seguirlo voluntariamente. Es necesario ejercer fe en Jesús para seguirlo voluntariamente. Y tercero, sin una respuesta positiva no puede haber discipulado. Tiene que haber una respuesta positiva que salga del corazón, porque el Espíritu Santo ha hecho un trabajo interno en nosotros, y cuando Jesús hace el llamado, nosotros ¿qué vamos a decir? Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, las tres en conjunto son disposición en seguirlo, fe para seguirlo voluntariamente, y el tercero, una respuesta positiva para seguirlo. Otro requisito del discipulado lo encontramos en el libro de San Marcos 8, 34, 35. Un poquito complicadito, pero ahí vamos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice, hermano? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mí, ¿qué más? Y el evangelio la salvará. Comentemos un poquito de eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo? En Lucas 9:23, Jesús dijo a todos, y no solo a los discípulos, niéguense a sí mismos. Negarse a sí mismo es negar lo que queremos y a veces lo que necesitamos. Renunciar a uno mismo, sometiendo nuestra voluntad ante el señorío de Jesucristo, para vivir en adelante para Él y no para nosotros mismos. Ese es un verdadero discipulado, hermano. Negarse a uno mismo. Aún tenemos que renunciar a las cosas que más nos gustan. Y aún más tenemos que renunciar a las cosas que necesitamos. Nosotros estamos acostumbrados, hermanos, a vivir en una sociedad de consumo, todos los que estamos acá. Y esa sociedad de consumo nos impone ciertas supuestas necesidades que no son necesarias, valga la redundancia. Tenemos que ser astutos como quién, como la serpiente, y mansitos como quién, como una paloma. Cuando alguien a usted le abra la puerta, mire en los shelf, no sé cómo le llaman, en los escaparates ahí, si hace falta algo. Llévele algo a esa persona. Tenemos que renunciar a nosotros mismos, sometiendo nuestra voluntad, toda nuestra voluntad a Cristo. Entonces dice, y tenemos que tomar la cruz, dice el Señor. El discípulo tiene que tomar la cruz de Jesús. ¿Qué es tomar la cruz de Jesús? Es asumir las responsabilidades que conlleva al discípulo, que acompañan al discipulado, aunque al hacerlo sea llamado a pagar el precio supremo. Eso es serio, hermano. Es decir, si es posible,
dar nuestras vidas por Jesús y el Evangelio. Ahora, queridos hermanos y hermanas, nosotros estamos dispuestos a pagar el precio supremo por Jesús. Dice el versículo de la siguiente manera: todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Es que no es cómodo salir. Hay veces que a mí me ha pasado, las rodillas tiemblan un poquito. ¿Sabe por qué? Porque atrás de esas puertas hay de todo, hermano. Hay de todo. Usted no sabe quién le va a salir ahí. No sabe. O sea, ¿en dónde están lo que compone Toronto? La gente está ahí atrás de esas puertas. Toda la problemática de Toronto, que la policía anda ahí, que todo, ellos viven en un lugar y ahí están. Entonces, me da miedo ir a tocar, es incómodo. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Es que es mejor, como diría un buen ecuatoriano, es que mejor me voy a dar la perita, le llaman ellos, si no me equivoco, o sea, voy a ir a descansar. Predica, se viene hasta un ratito y se va a descansar, me voy a dar la siesta sabática. Eso es más cómodo, ¿verdad, hermano? Más cómodo, pues. Y entonces yo estoy tratando de preservar mi vida, no me incomodo. Pero dice, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por mí, o sea, por Jesús y su evangelio, la va a salvar. Amén, hermano. ¿Qué más da? Que vayamos. Y que cuando le abren la puerta, ¡pum!, se la tiren. Ya se lo hicieron a Jesús. Ya lo escupieron a él. ¿Y usted cree que usted es más que Jesús? Si al árbol verde hicieron lo que quisieron con él, ¿qué no harán con las ramitas, hermano? Mire, nosotros desde el momento que nos levantamos, dice la Biblia que somos como ovejitas al matadero. Y si no nos arriesgamos por Jesús, ¿en dónde está la victoria entonces para usted? ¿No está la gloria? ¿Qué es fácil? Me voy a atrever a decirle que sí es bien fácil. ¿Sabe por qué? Le voy a dar un ejemplo. Esposos, cuando nosotros amamos a nuestras amadas, es bien fácil con este clima. Cuando ella pide un antojito, írselo a traer. ¿Y cómo vamos? Corriendo, encantados de la vida. Pídame lo que quiera, mi amorcito, que ahí voy. Si uno amara a Jesús de esa manera, pero amarlo que cuando pensamos en Él, hasta nos da una cosita aquí en la boca del estómago, sale voluntariamente de ir y ponerse en la línea de fuego. Entonces, hermano, ¿verdad? Hay que tocarle y hay que ver quién está ahí, porque hay gente que se estén drogando. Y Jesús tiene mucha gente ahí metida, hay que irlo a sacar. Y entonces hay que tomar la cruz de Cristo y eso conlleva todos los compromisos, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece a su papá, eso duele. ¿Y a quién más? Y a su mamá. ¿Y a quién más? Y a mis hijos. Y hermanos, me imagino carnales, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser digno de mí, no puede ser mi discípulo. El aborrecer, esto no significa aborrecer en el sentido común de la palabra. ¿Qué es aborrecer, hermanos? Esa palabra es dura, hermano. Cuando lo desprecian,
Cuando lo tienen de menos, te aborrezco, hermano. No te puedo ni ver. Eso sucede. Pero no es eso lo que está diciendo aquí Jesús, sino que dice, esto no significa aborrecer en el sentido común de la palabra, sino es un hebraísmo que significa llamar menos. O sea, en forma concreta, Jesús presentó ante sus seguidores que en todo momento deben darle al reino de los cielos el primer lugar en sus vidas. O sea, si yo llamo menos el reino de Dios, y más a mi esposo, y más a mis hijos, y más lo que me interesa, menos que el reino de Dios, estoy aborreciendo y despreciando a lo que un discípulo es llamado. Nosotros, hermanos, tenemos que darle el primer lugar a todo, a pesar de lo que más amamos. Porque Jesús, hermanos, tiene que formar parte principal en nuestra vida. Algunas veces uno se siente como muy cómodo con la amada, ¿verdad que sí? No vaya, mi amorcito, está haciendo mucho frío. Aléjate de mí, Satanás. ¿Sabe? No, hermano, es que Jesús así le dijo a Pedro cuando le estaba impidiendo. No, ¿para qué vas a ir a la cruz? Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Muchas veces el diablo utiliza los seres que más queremos para impedir que hagamos la obra. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que poner por alto primero a Dios. El discipulado es eso, renunciar a lo que más queremos, a lo que necesitamos. Aún a la comodidad de nuestras familias tenemos que renunciar con tal de seguir adelante para hacer la obra de Cristo. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Entonces, Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual. El servir a los enfermos y a los pobres, el predicar el evangelio a los perdidos, es la responsabilidad individual. El esfuerzo personal, el sacrificio propio, es lo que exige el evangelio. Ya le dije lo de la Biblia, un poquito explicado, y ahora vienen los testimonios de Elena G. de White. Dice, todos debemos ser obreros juntamente con Dios. Ningún ocioso, no lo digo yo, ningún ocioso es reconocido como siervo suyo. Ningún ocioso, hermano. Donde quiera se establezca una iglesia, todos los miembros deben empeñarse activamente en la obra misionera. Todos pueden ser misioneros en su propio ambiente para sus familias y su vecindad. El Evangelio de Cristo es agresivo y expansivo. Yo he andado con hermanos bien agresivos, pero no agresivos en el sentido de coléricos, no, sino que empeñosos, agresivos, van a la vanguardia y nunca a la retaguardia. He ido con hermanos y hermanas, por cierto, que son las más bravas las hermanas para esa obra. Cuidado con ellas, hermanos. Que yo estoy rogándole a Dios que toquen así las puertas, oiga. Pero no. Y hasta que les abren, pues. Porque llevan un cometido en su mente. Dios les ha hablado. Ve que ahí hay alguien que yo quiero que le hable de mí. Y me han contado a mí, hermano, a mí no me ha pasado. Conozco un hermano que de tanto insistir le abrieron. ¿Sabe qué había ahí, hermano? 10 personas morenas tomando. Y lo han dejado entrar. Y le dijeron, por tu valor, entra y háblanos de Jesús. A saber, hermano, ¿cuántos hay esperándote allá afuera? Y no por tu valor, se lo digo, tal vez por su comodidad y por su cobardía. Esas almas se están yendo a la tumba sin Cristo. Espérese, ya le voy a seguir leyendo.
Dice, entonces es expansivo, tiene que expandirse, crecerse. En el día de Dios nadie será excusado por haberse encerrado en sus propios intereses egoístas. Algunos es que nos gusta mucho estudiar, pero nos quedamos encerraditos ahí sin salir. Ese es un aspecto egoísta. A otros porque se sienten cansaditos físicamente, a otros por lo que sea. Por lo que sea. Esos son aspectos egoístas que nos dejan salir a predicar la palabra del Señor. Atención, 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 hermanos. Hay almas que deben ser salvadas. Almas en nuestras iglesias, en nuestras escuelas sabáticas, en nuestro vecindario y en nuestros hogares. No olvide esa cita. Hay almas que necesitan ser salvadas en cada escuela sabática. Lo dice la inspiración, no lo digo yo. ¿A quiénes llama el Señor? A centinelas. Los centinelas son los pastores. A ser discípulos. A maestros, a evangelistas. A todos nos llama, hermano, a hacer esa obra. ¿A dónde? De puerta en puerta han de proclamar sus siervos el mensaje de salvación. De puerta en puerta. ¿Cómo debe ser dado este mensaje? No con expresiones atenuadas, le traduzco esa palabra, o sea, débiles, así no. Y sin vida, así no. Sino en términos claros, decididos y conmovedores. Conmovedores, hermano. Que con la ayuda del Espíritu Santo, usted sumergido, viviendo con Cristo todos los días, su mensaje a esas almas va a ser conmovedor. Y usted va a estar decidido. Y usted va a dar términos claros a la gente para que le entienda de que es un llamado que no lo está haciendo usted, sino que es ¿quién? Cristo viviendo en usted. Le van a abrir esa puerta, le van a escuchar. ¿Verdad? ¿Tiene la mujer rol en lo que estamos hablando? ¿O hay que excluirla? El rol de la mujer en el discipulado. ¿Sabe que la Biblia menciona discípulas? La Biblia. Una de ellas fue Tabita. O sea, es ella en Hechos 9:36. Lo leen después. Ahí le llama la discípula, que enfermó, entonces, bueno, fue sanada. Dice, otra cita, el Señor hará brillar la luz de su rostro sobre esas mujeres, animadas por el espíritu de sacrificio, y les dará un poder superior al de los hombres. ¿Usted oyó eso, varón? El Señor va a animar a ustedes, queridas hermanas. Y dice la inspiración que les va a dar un espíritu superior que al de los hombres. Pueden acercarse a los corazones de personas a los cuales los hombres no pueden alcanzar. Su cooperación es necesaria, pues tienen tacto, percepción, o sea, tienen una apreciación, una captación que uno no tiene para poder detectar la necesidad de la persona ahí. Y tienen una buena capacidad. Se necesitan mujeres cristianas de firmes principios y carácter decidido, mujeres que crean que vivimos de hecho en los últimos días y que tenemos el último mensaje de amonestación que debe darse al mundo. Los jóvenes, ¿tienen parte los jóvenes en esto? El Señor ha designado a los jóvenes para que acudan en su ayuda. Déjenselos participar en el trabajo y la responsabilidad. Hágaseles sentir que tienen que contribuir a beneficiar a otros.
los niños. Aún los niños debe enseñárseles a hacer pequeñas diligencias de amor y misericordia para que los que son menos afortunados que ellos puedan llevar ese mensaje de salvación a esas personas, los niños. Ahora viene la amonestación, y con esto voy a ir terminando. El verdadero espíritu misionero es una amonestación, no es mía. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que han hecho tan exaltada profesión. Sus corazones ya no bullen encendidos de amor por las almas y el deseo de guiarlas al aprisco. Aprisco es redil, corral, establo de Cristo. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios es espantosa, hermanos. Este estupor, ¿qué es estupor? Es incivilidad, este adormecimiento mortal proviene de Satanás. Él, o sea, Satanás, procura mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad e impedirle que desempeñe su parte en la difusión de la verdad, para que al fin sea pasado en la balanza y sea hallado falto. Otro importante, atención, atención, atención. Es una solemne declaración que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. Mamón es el dios del dinero. No lo digo yo. Este mensaje debe ser dado con prontitud, renglón tras renglón, precepto tras precepto. Precepto es mandato, técnica, método, mandamiento. Los hombres se verán pronto obligados a tomar decisiones importantes y debemos cuidar de que tengan ocasión de comprender la verdad de manera que puedan decidirse inteligentemente por el lado del bien. El Señor llama a su pueblo a trabajar con fervor mientras se prolongue el tiempo de gracia. Ánimo, iglesia de Toronto. Ya viene Jesús. Quiera el Señor que todos en esta mañana, ustedes y yo, hagamos un compromiso con Él a trabajar por las almas y servir a Jesús como verdaderos discípulos suyos. Amén, amén y amén. Los bendiga el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos hablado tan claro. Más claro no se puede, Señor. La decisión es nuestra. El llamado es divino. La respuesta es divina también. Ayúdanos, Señor, a todos a no sentirnos obligados, sino a hacerlo de corazón, hacerlo por amor a esas almas que mueren allá afuera, Señor. Hay un montón de gente, Dios mío, que están listos para irse a la tumba sin conocer a Jesús. Ay, Señor, despiértanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer conciencia que la iglesia, Señor, es el bastión que tú has dejado para que las almas se puedan salvar. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén.